Recuerde que hemos venido avanzando a lo largo de todas estas varias semanas atrás en un tema macro, un tema que ha reunido todo el curso de esta enseñanza, y es la realidad del reino de los cielos. La realidad del reino de los cielos. Y en el desarrollo de esta temática hemos venido construyendo a través de capítulos, desde el momento mismo en que Dios manifestó aquello que estaba en su corazón y lo reveló a través de la creación, pero también cómo opera el reino, cómo se manifiesta la autoridad, y recientemente hemos venido hablando del gobierno, la autoridad en el reino. Terminamos un capítulo sobre nuestro rol como reyes y sacerdotes en un reino de reyes, en un reino de sacerdotes. Y el domingo pasado comenzamos el desarrollo de un capítulo que de alguna manera tiene un tema que resulta algo controversial, y es lo que llamamos las confrontaciones bélicas. El reino que sufre violencia. Y este es un sistema de gobierno, y como sistema de gobierno tiene la hostilidad y de todo lo que está a su alrededor. Esto es lo que en algún tiempo se conoció como, o mejor, se conoce, y digo algún tiempo, llenó la agenda de la iglesia bajo el nombre de la guerra espiritual. E insisto, estamos en guerra espiritual. Este es un reino que sufre violencia. Este es un reino que todo el tiempo tiene la hostilidad de alguien que quiere desconectarnos de la comunión con el rey y del cumplimiento de su propósito. Pero necesitamos afrontar esa dimensión bélica del reino a través, o mejor, con entendimiento, sabiendo exactamente qué es aquello que enfrentamos y cómo lo hacemos. Entonces, estuvimos mirando desde el inicio, hemos venido siguiendo la vida de Saúl, ahí en el primer libro de Samuel. ¿Por qué? Porque con Saúl comienza la monarquía en Israel. Es Saúl el primer rey de Israel, y es precisamente Israel como monarquía bajo el mando de Saúl que comienza a enfrentar a otras naciones, que comienza a vivir esa hostilidad de sus vecinos y a tratar de establecerse como reino en el concierto de las demás naciones. Entonces, en el desarrollo de esta temática hemos avanzado en tres aspectos fundamentales que ya los vimos. Vamos a repasarlo rápidamente. Y el primero de ellos lo mencionamos, y es que el reino en el que tú y yo estamos es un reino que tiene su propio ejército. Israel respondía a la amenaza de los vecinos convocando a la nación para pelear. Cuando Saúl llega al trono, decide ubicar a personas que estaban todo el tiempo al servicio del rey y en defensa de la nación. Entonces, esta fue el primer aspecto que vimos. También miramos un segundo aspecto que denominamos, o mejor, fue más un desafío. Declárale la guerra a cualquier referente de autoridad distinto al del rey y su palabra. Recuerda, Jonatán, el hijo de Saúl, decide derribar un estandarte, un pilar, un referente de autoridad que había en el territorio israelita, donde se recordaba que de alguna forma ahí ejercía gobierno los filisteos. Esto lógicamente desata la reacción de los filisteos. Saúl lo entiende, convoca al pueblo para la defensa de la nación, pero ¿qué es lo que Jonatán está diciendo? Jonatán está diciendo: Israel ahora tiene rey. Israel no acepta ninguna autoridad distinta al rey legítimamente establecido en la nación.
¿Y qué es lo que este principio representa para nosotros? No aceptes la autoridad distinta a la del único rey que nos gobierna. La única autoridad que hay sobre nosotros es la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este es el desafío en esa línea. Quita, destruye, aniquila toda estructura de autoridad distinta a la única autoridad que debe operar sobre nosotros, que es la autoridad de Dios. Pero vimos un tercer aspecto, y tiene que ver con la respuesta de los filisteos. Los filisteos se enfilan, 30,000 carros, 6,000 jinetes y muchos hombres de a pie, y se ve un ejército súper poderoso. Pero entonces el desafío era las huestes enemigas se ven muy poderosas, muy poderosas. No dejes que te asusten, no dejes que te asusten, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Es más poderoso el que está en nosotros. Y aquí el desafío era un desafío básicamente de visión. Yo tengo delante de mí una amenaza que se ve gigantesca, pero el desafío es que yo pueda ver con los ojos de mi espíritu el gran ejército de Dios que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Su ángel está alrededor de nosotros todo el tiempo para defendernos, para guardarnos, para afirmar la seguridad del único rey alrededor de nuestras vidas. Entonces, son los tres aspectos en los que hemos avanzado. Vamos a sumar uno más en esta mañana, y yo espero de todo corazón. Esto es algo precioso, y sobre todo un desafío muy práctico frente a esta dinámica de conflicto que experimentamos todo el tiempo. Vayamos a la escritura. Recuerda, el texto que estamos usando de marco de referencia es el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 13 y vamos a ir al versículo 8. Versículo 8. Primero de Samuel, capítulo 13, verso 8. Recuerda, Jonatán destruye la guarnición de los filisteos se enlistan para la batalla, Saúl convoca al ejército, todos se asustan al ver el poderío de los filisteos, y ahora él está en Gilgal. Ahí estamos en ese punto. Versículo 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí hay un elemento que vamos a intentar explicar ahora, y les decía el domingo pasado que este pasaje tiene algunos elementos un poco complejos y que queremos apreciar, pero vamos primero a enunciar este cuarto aspecto en el marco de esta temática. Entonces,
¿Cuál es el asunto aquí? Escucha. No son nuestras osadas y piadosas acciones. No son nuestras osadas y piadosas acciones las que manifiestan la victoria. Es nuestra obediencia. Repito, no son nuestras osadas y piadosas acciones las que manifiestan la victoria. Es nuestra obediencia. Y mira, este es uno de esos aspectos fundamentales, vitales, porque tiene que ver con ver manifestada la victoria que ya nos fue dada. Insisto, en este desafío de las confrontaciones con la amenaza que tenemos como ciudadanos del reino, el reto no es alcanzar la victoria. No, la victoria ya no fue dada. El reto ahora es manifestarla, o sea, posicionarme en la victoria que ya me fue dada en Cristo Jesús. Saúl está en Gilgal. Y te decía, este es un detalle complejo del texto, porque si tú miras cronológicamente, esta instrucción parece que Saúl la recibió 2 años antes. Mira el texto ahí en pantalla. ¿Recuerdas el capítulo 10? Cuando Samuel le da a Saúl toda una serie de instrucciones que van a confirmar el hecho de que él fue elegido para ser rey de Israel, que le dice: vas a descender, te vas a encontrar con personas que te van a entregar 2 panes y todo lo demás. A la altura del verso 8 le dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y lo complejo de este detalle en el texto es que da la impresión de que esta fue una instrucción que Saúl recibió 2 años atrás. El profeta le advierte que lo espere en Gilgal durante 7 días porque él vendrá a darle instrucción de qué es lo que debe de hacer. Ahora, ¿fue hace 2 años que Samuel le dijo eso? ¿Cuál es el asunto aquí? ¿O esa instrucción tuvo que ver con el día en el que él fue posesionado como rey? Pero no, porque recuerda que Saúl fue posicionado como rey en Mizpa, no en Gilgal. Entonces la instrucción no tenía que ver con eso. ¿Cómo entender entonces una cosa que aparece 2 años atrás y que luego surge como un desafío de obediencia para Saúl? Bueno, hay varias formas de intentar explicar esto. Algunos dicen que pudo ser un error de copistas, ¿no? Algunos han afirmado que pasa en algunos otros lugares de la Escritura, que fragmentos al momento de ser ubicados fueron colocados en diferentes puntos del relato, de la historia. Y bueno, esta es una explicación que los estudiosos dan de fenómenos como estos. Pero quizás, y yo compartirles un poquito lo que es mi apreciación sobre este detalle. Este es un momento clave para el reinado de Saúl. Esa instrucción y ese lugar, Gilgal, tenía que ver con un momento trascendental. Digamos así, en Mizpa Saúl fue notificado como rey. En Gilgal, Saúl sería ratificado. No olvidemos lo trascendental que ha sido Gilgal en la historia de Israel, sobre todo desde que entraron a la tierra prometida. Recuerde que Gilgal es el campamento que Israel establece una vez pasa el Jordán.
y ahí sucedieron muchas cosas. Desde ahí se hizo la repartición de la tierra. Desde ahí atacaron a Jericó. Gilgal se constituyó en ese punto clave. Es ese primer campamento de Israel. Ahí se erigió una especie de monumento de piedra. Recuerdan, unos montículos de piedra, como diciendo: a partir de ahora Dios es el rey de esta región e Israel es su pueblo. Y en ese sentido, Gilgal se tornaba en algo fundamental. Por eso mi apreciación con relación a esto es que Samuel le notifica que va a llegar un momento clave en que él estaría en Gilgal y que debía esperar por 7 días la presencia del profeta para poder recibir la instrucción que venía de él y poder comenzar a moverse en todo aquello que era la designación de Dios para él como rey. Dicho de otra forma, Gilgal, y particularmente este evento que está enfrentando Saúl, era el momento de su graduación. Saúl fue designado rey. Saúl fue aclamado rey después de su victoria sobre los amonitas defendiendo a los de Jabes. Pero ahora Saúl sería ratificado como rey por el cielo, ¿no? Y ¿cómo sería este momento? Sería un momento en que él, al mando de las tropas que capitaneaba, enfrentaría la más insidiosa amenaza, el más cercano enemigo que tenía Israel, que eran los filisteos, siguiendo la instrucción de Dios. Ese día, Saúl se graduaría como rey. Y quiero que observemos algo especial, particularmente en ese texto. Un detalle bien importante que hay ahí en ese texto. Observe, por favor. El texto le dice, luego estamos hablando del capítulo 10, versículo 8, cuando Samuel le dio la instrucción. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Y he puesto allí en pantalla 3 cosas fundamentales que hay ahí en el texto. Descenderé yo a ti, le está diciendo Samuel, para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Observe, por favor. Hay 3 cosas fundamentales ahí en ese texto. Un lugar, Gilgal. Una acción que era ofrecer holocausto y ofrenda. Y una postura que era esperar una instrucción para poder responder conforme a eso. ¿No? Y por favor, observe esto. Esto tiene mucho sentido porque en medio de las adversidades es donde se hace evidente lo que realmente somos. Es en medio de la hostilidad, en medio del enfrentamiento con los filisteos, donde Saúl iba realmente a mostrar de qué estaba hecho. Saúl iba a manifestar lo que había dentro de su corazón, lo que había recibido de parte de Dios. Y escúchame, esto es lo que sucede con nosotros. Es en medio de las dificultades, cuando se evidencia lo que realmente somos. Tú puedes ser el más devoto hijo de Dios en medio de un escenario de adoración, rodeado de hermanos, sentado en la comodidad de un auditorio lleno de cristianos. Pero cuando enfrentas algún ataque, cuando tienes algún tropiezo, alguna adversidad, es realmente ahí, cuando tiene que salir a flote lo que realmente somos. Cuando tengo que callar y siento que tengo el legítimo derecho de hablar. Cuando tengo que colocar la otra mejilla
para evitar una hostilidad, cuando tengo que perdonar, cuando tengo que bendecir frente a algo que lo que requiere es que lo maldiga. En estos escenarios cuando avanzamos a otro nivel. Estos son nuestros pequeños paseos por Gilgal, el escenario en el que Dios nos ubica para llevarnos a otro nivel. Saúl está en Gilgal, ya está ahí. Recuerda que el versículo 7 nos lo mencionó. Ya Saúl está ahí en Gilgal. Sí, el pueblo está, el poquito pueblo que le queda está detrás de él temblando, pero él está ahí, ¿no? El lugar donde sería ratificado su reinado. Saúl no, o mejor, el reinado de Saúl no lo ratificaría la ovación popular. No sería una asamblea que corea su nombre. No, no. El reinado de Saúl sería ratificado en medio del conflicto, frente a la hostilidad de los enemigos. Cuando él pudiera alinearse con lo que Dios había declarado tocante a él. Esto era vital y esto iba a suceder en ese momento. Escúchame, perdona que insista en esto. Es ahí, en esos momentos en que enfrentamos luchas, problemas, en que tenemos que sortear necesidades, en medio de donde estamos agobiados y estamos a punto de reaccionar. Es ahí donde avanzamos, donde nos graduamos, donde alcanzamos comprensión de eso que Dios tiene para nosotros. Pero miremos una vez más este texto. Observa esas tres cosas: ir a Gilgal, el lugar; ofrecer sacrificio, la acción, ¿cierto? Y esperar instrucción. Yo te hago una pregunta y observa la pantalla, por favor. Mira nuevamente el texto. De estas tres cosas que podemos identificar en el texto, ¿cuáles puede hacer Saúl? ¿Cuáles puede hacer Saúl? Esa es la pregunta. De esas tres cosas que están ahí, ¿cuáles puede hacer Saúl? Y es obvio que lo único que Saúl puede hacer es ir a Gilgal. ¿Sí? El lugar un lugar de pacto, un campamento de antesala a la manifestación de lo grande que Dios tiene para la nación. Recuerda, ahí se ubicó Israel cuando pasó el Jordán, en preparación para todo lo que ahora iba a conquistar. El significado bíblico de Gilgal no es tanto de carácter territorial, sino más bien es un lugar de cambios, un lugar de acontecimientos vitales, un lugar que es la antesala de algo glorioso que va a manifestarse. Probablemente en este momento estás en Gilgal, ahí a punto de tomar una decisión, algún conflicto, alguna determinación, alguna situación que te está oprimiendo. Lo que tú puedes hacer es lo que Saúl podía hacer en ese momento y lo había hecho. Saúl estaba tan cerquita de la graduación que de alguna forma, por la admiración que tengo por este personaje, me da cierta nostalgia que estando tan cerquita, finalmente lo perdió todo. Saúl está en Gilgal. Muchos huyeron, muchos se escondieron, muchos se metieron en cuevas, pasaron el Jordán, se fueron a un lado y a otro, pero Saúl está ahí. Saúl ha permanecido ahí. Solo le restan 7 días. 7 días para que todo aquello que Dios está a punto de manifestar a través de este hombre y su reinado se haga una realidad. Escúchame algo. Saúl está en el lugar donde debía estar.
Y como te digo, esta es la cuota inicial de todo lo glorioso que Dios iba a hacer. Y aquí hay una cosa que yo quiero que atesoremos en esta mañana como algo fundamental de lo que Dios quiere afirmar en nosotros a través de esta palabra. Te he insistido que en el reino, cuando de confrontaciones se trata, ¿sí? La clave no está en lo que puedas hacer. La clave está en donde puedas estar. Repito, la clave no tiene que ver con lo que puedas hacer. La clave es donde puedas estar. Saúl estaba en Gilgal. Tú y yo estamos en el lugar preciso para que la victoria de Dios sea manifestada. Por eso la primera acción que Dios hace al sellar nuestra redención es ubicarnos en Cristo. Ubicarnos en Cristo. La Escritura declara que somos nuevas criaturas, no por repetir una oración, no por abrazar la membresía de una congregación cristiana. Somos nuevas criaturas cuando nos ubicamos en Cristo Jesús, o mejor, cuando somos ubicados en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Saúl está en el lugar que estaba. Gilgal en este pasaje es tipo de Cristo, el lugar donde yo debo estar para que la victoria de Dios sea manifestada a través de mí. Y quiero que analicemos por un momento la situación de Saúl. Porque sí, uno puede gravitar en dos extremos. Por un lado, pensar que Dios es demasiado duro y la sentencia con Saúl es demasiado radical. O por otro lado, pensar, oye, pero Saúl sí es terrible, hombre, era una sencilla instrucción. ¿Cómo? Pero quiero que analicemos un poquito la situación que Saúl está viviendo. Saúl tiene frente a él la furia desatada de su archienemigo, los filisteos. Esto generó un temor en toda la nación. Los que habían sido convocados, incluso sus guerreros, terminan escondiéndose, metidos en cuevas, huyendo. Algunos se fueron tan lejos que incluso el texto dice que alcanzaron a pasar el Jordán y todo lo demás. Y los que quedaban ahí estaban con una valentía que hacía mover sus rodillas a nivel 7 en la escala de Richter. Ahí estaban, ¿cierto? Muertos de miedo. Y esta es la situación que Saúl está capitaneando en este momento. Un pequeño grupo de personas que le quedan muertos de miedo y él tiene que hacer algo. Saúl es un hombre tremendamente impulsivo, proactivo, práctico, ¿no? Recuerda la primera acción que hizo. Los de Jabes están siendo amenazados, pues vamos y acabemos con ellos, sin más ni más, convoquemos y vamos. O sea, Saúl es de este corte, ¿no? Ahora es el rey, ahora tiene que tomar iniciativas, tiene que marcar directrices, tiene que ejercer gobierno. Él necesita alentar, inspirar, desafiar a sus seguidores. Y ojalá reanimar a los que se fueron para que retornen, para que salgan de sus escondites. Entonces, ¿qué hace Saúl? Escucha. Saúl decide imprimirle a la nación una inyección de ánimo con algunos componentes religiosos. Israel es una nación marcada por una profunda religiosidad que ha cultivado una relación con la deidad a través de ceremonias, a través de ritos, a través de sacrificios, de ofrendas, todo este tipo de cosas. Sin duda alguna, si estos asustados guerreros iban a responder a algo, debía ser algo ligado precisamente con estos elementos religiosos, sacrificiales. Ahora, no olvides el tema inicial, las tres cosas.
estar en Gilgal, ofrecer holocausto y ofrenda y recibir instrucción para marchar. Entonces, de esas tres cosas, ¿cuál ya se cumplió? Ya está en Gilgal. ¿Sí? Faltan dos. ¿Qué hace Saúl? Lo que haría de pronto cualquiera de nosotros. Saúl decide adelantar la agenda, ir moviendo un poquito la cosa, ir avanzando un poquito. Y bueno, si la instrucción viene de Samuel, pues adelantemos lo otro mientras Samuel llega, para que cuando llegue solo sea escucharlo y arrancamos, ¿cierto? Mientras tanto, el pueblo se anima en medio del holocausto, en medio del sacrificio, en medio de la ofrenda. Y entonces Saúl decide tomar el toro por los cuernos, como diríamos nosotros popularmente, y se aventura a ofrecer sacrificio. Al fin y al cabo él era el rey. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el sacrificio. ¿Quién podía oponerse a su autoridad? Pero además, la situación era apremiante. La situación era urgente. Y seamos sinceros, así como mirándolo como rápidamente, podría decir que esto no es como tan grave. Este hombre, repito, está adelantando la agenda. Eso es parte de lo que igual se iba a hacer. Lo iban a hacer finalmente. Entonces, pues adelantemos. Y escúchame, yo creo, y en esto, pues uno no puede meter la mano al fuego, pero yo, casi sin temor a equivocarme, puedo decir que la intención de Saúl es buena. Él no pretende usurpar, ni desconocer, ni nada de eso. Esta es una medida desesperada con la mejor motivación. Él trata de levantar, de fortalecer el ánimo de sus guerreros. Pero escúchame, aquí viene lo delicado. No podemos usar lo que es sagrado para manipular cualquier situación, por justificada que parezca. Repito, no podemos manipular lo que es sagrado en medio de cualquier situación, por muy justificada que parezca, por muy buena motivación que tengamos. Ahora, quizás tú estás pensando en este momento, bueno, pero eso no opera para nosotros, porque ahora nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿sí? No tenemos que esperar que venga otro sacerdote para ofrecer a Dios. Sí, en eso tiene razón. Nosotros somos reyes y sacerdotes y nuestra ofrenda a Dios es un sacrificio vivo, santo, racional. Es la ofrenda de nuestras vidas, porque cualquier otro sacrificio ya caducó en Cristo. O sea, ahí no hay ningún tipo de problema. Pero la acción no opera para nosotros. Pero el principio sí. El principio no solo es transcultural, sino que es eterno. Tú no puedes usar lo sagrado, aún con la mejor de las motivaciones. Tú no puedes pretender manipular a Dios a través de piadosas acciones cargadas de religiosidad, porque si estás transgrediendo un mandato que es claro. No importa si tus motivaciones son buenas y tus intenciones piadosas. Si estás transgrediendo un mandato de Dios, cualquier acción, por bonita que parezca, te va a apartar, te va a desconectar de lo que Dios se ha propuesto hacer contigo. Y escúchame, y quiero ilustrarlo de esta forma. Por ejemplo, y voy a meterme en algunos ejemplos que
que de pronto van a generar algún tipo de escozor. Tú puedes ayunar 40 días para que Dios cambie el corazón de tu esposo. Pero si no te sujetas a Él, estás en desobediencia. No es tu sacrificio de inanición el que va a desatar la victoria en tu hogar. Es tu obediencia. No es que aguantes hambre 40 días lo que Dios va a premiar. Es tu camino de obediencia a la palabra que Él ha declarado. Tú puedes orar incesantemente para que Dios restaure la relación dañada que has tenido con alguien. Pero la orden de Dios es que lo perdones. Y es tu obediencia la que desata la victoria. No el clamor incesante y furioso que hagas al cielo. Tú puedes buscar un grupo de poderosos intercesores y vigilar noches enteras para que Dios prospere tus finanzas. Pero mientras no tomes en serio lo que Dios menciona tocante a la mayordomía en su reino, no vas a experimentar la victoria genuina. ¿Y sabes qué es lo triste? Que Saúl nunca lo entendió. Nunca lo entendió. Incluso más adelante, el capítulo 15, recuerdas, probablemente lo vamos a ver más adelante, pero en la guerra que tuvo contra los amalecitas, volvió a hacer exactamente lo mismo. La orden era que exterminara al rey, a todos los animales, a todos. Sin embargo, Saúl se guardó lo mejor con una buena motivación, dizque para ofrecer sacrificio a Dios. Y cuando llega Samuel, le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y escucha, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esas acciones de extrema piedad, vestidas con ropaje de religiosidad, pueden impresionar a los que están a tu alrededor, pero no a Dios. No a Dios. Si algo impresiona a Dios, y bueno, es por usar una expresión, a Dios no le impresiona nada, pero si algo le fascina al Señor, es una fe obediente, una confianza que descansa en Él. No son nuestras acciones extremas con ropaje de religiosidad. Y mira, en el marco de esta misma enseñanza, de este mismo punto, hay un detalle más que quiero resaltar antes de que oremos y pasemos al tiempo de la cena. Mira, la más poderosa estrategia de guerra espiritual es esperar en obediencia. Y te estoy hablando de estrategia. El arma indiscutiblemente es la palabra en el poder del Espíritu. Esa es nuestra más poderosa arma. Pero la más poderosa estrategia de guerra espiritual es esperar en obediencia. Y creo que este es otro de esos hermosos detalles de este texto que es digno de revisar. Y es lo que tiene que ver con el plazo. Recuerda que hablamos del lugar, hablamos de la acción, ofrecer sacrificio, donde Saúl la embarró. Tenía que esperar a Samuel para que él ofreciera el sacrificio y le diera la instrucción. Pero quiero llamar tu atención sobre el plazo. Recuerda, estos relatos reales, pero cargados de simbolismo, son la sombra que esconde o anticipa una verdad que será manifestada para nosotros en Cristo Jesús.
¿Cuál era el plazo? ¿Cuál era el tiempo que debía esperar Saúl? 7 días. 7 días. Te pregunto, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando te mencionan este plazo, o mejor, este espacio de 7 días? Y yo no sé si fue lo que vino a tu mente y a tu corazón, pero inmediatamente pensamos en 7 días y pensamos en los días de la creación. Los días de la creación. ¿Cuántos días debía esperar Saúl? 7. ¿Cuándo llegaría Samuel? Después del 7º día. ¿Por qué 7 días? ¿Por qué un plazo de esta naturaleza? ¿Qué es lo importante del día 7? Y escucha, cuando observamos el relato de la creación, Dios creó todo lo que nosotros apreciamos y lo que no vemos, lo hizo en 6 días. Y el 7º día lo bendijo y lo consagró y descansó en él. Saúl debía esperar hasta el 7º día. Ahora, ¿y qué si Samuel no llegaba? Recuerda el detalle que hemos aprendido con relación a esto. El 7º día en el relato de la creación es el único día que no se cierra, que no responde a la fórmula y fue la tarde y la mañana del día primero, la tarde y la mañana del día segundo y así hasta el 6º. Pero cuando llega el 7º día, ese día no responde a esa fórmula. Ese día Dios lo bendijo y descansó. Estamos en el 7º día, hemos insistido en esto, hemos aprendido de la Escritura esto. Este es el día del descanso de Dios. Este es el día que representa a Cristo, donde hemos sido puestos. Ahí es donde nosotros estamos. Saúl, debes esperar en el 7º día. ¿Sí? El asunto no era tanto un asunto de cronos. Era un asunto de kairos. Era un asunto de ubicarse en el 7º día. El día donde él recibiría la instrucción de Dios y donde su reinado sería ratificado. Por favor, la referencia aquí para nosotros no tiene que ver con el cronos o con el calendario. No te pongas a hacer maromas piadosas o a diseñar estrategias espirituales de iniciativa propia. Espera en obediencia. ¿Qué tenía que hacer Saúl después de 7 días? No importa si era el día 8 o en el día 9 o en el día 10 que llegaba Samuel. Él debía esperar en obediencia. Deja de inventarte cosas extrañas. Espera en obediencia, porque tú estás en el 7º día. Escúchame, por favor. Pero escúchame con atención. No mutiles la expresión. Espera en obediencia. Espera en obediencia. No es una espera pasiva, estacionaria, inerte. Espera en obediencia. O sea, mientras espero la manifestación de la victoria que ya me fue dada, me muevo en obediencia a lo que Dios ha dicho. Otra vez. Mientras espero la manifestación de la victoria que ya me fue dada, espero, o mejor, obedezco lo que Dios ha dicho. El ejemplo que te puse hace un momento. Si tú estás convencida que tu cónyuge,
no creyente, has sido alcanzado por la gracia de Dios y la totalidad de tu hogar será consagrada al cumplimiento de su propósito, créelo, créelo. Pero mientras esperas, sujétate en obediencia. ¿Sí ves? Mientras esperas que eso que ya Dios hizo sea manifestado, espera en obediencia, en sujeción a Él. Yo no me muevo en respuesta a mis reflexiones lógicas. Otra vez, todo lo que Saúl hizo encajaba en la lógica. Saúl, haz algo, la gente se te está yendo. Saúl, mira, y eso fue lo que él le dijo al profeta. Se están yendo, el pueblo está desertando, me estoy quedando solo. Yo hice el sacrificio precisamente por eso. Tú no te mueves en respuesta a tus reflexiones lógicas. Tú y yo no nos movemos intentando sobornar a Dios con nuestra piedad. No, no, no. Yo me muevo en obediencia a lo que Él ha declarado a través de su palabra. Hay muchas áreas en las que queremos ver manifestada la victoria que ya nos fue dada. Cambia la estrategia. Deja de estar haciendo cosas que Dios no te pidió y comienza a obedecer lo que Él ya declaró a través de su palabra. Siguiendo con el ejemplo, no sigas sermoneando a tu cónyuge. No sigas apagándole la música que escucha, armándole versículos con la sopa de letras. No, no, no. Permítele que Él pueda ver con claridad a Dios a través de tu obediencia a Él y a su palabra. Cambia tu estrategia. Espera en obediencia. Deja de estar metiéndote en el negocio no sé qué, haciendo el préstamo yo no sé qué, y esto y lo otro. Cambia tu estrategia. Espera en obediencia. Espera en obediencia. Identifica lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y deja de estar inventando tus propias acciones, maromas raras, por piadosas y por muy buena intención que tengan. Dios siempre responderá a lo que Él ha declarado. Dios siempre responderá a lo que Él ha declarado. Y cuando te ubicas en el Gilgal de Dios, esperando en obediencia la manifestación de Dios, vas a tener claridad en tu espíritu sobre la instrucción de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere manifestar a través de nosotros? Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y me gustaría invitarte a pensar en aquellas cosas que probablemente has venido luchando, has venido anhelando ver la manifestación gloriosa del favor de Dios. Pero probablemente como Saúl, en muchas ocasiones te has aventurado a hacer cosas que Dios no te mandó a hacer. Y has desconocido las simples instrucciones de Dios de obedecerle, de esperar en Él, de esperar la manifestación gloriosa de todo lo que Él indudablemente hará en medio de nosotros. Cierra tus ojos un momento y por favor,
Recuerda, no son nuestras osadas y piadosas acciones las que manifiestan la victoria, es nuestra obediencia. Señor, gracias. Gracias, Dios. Aquí estamos en el marco de la invitación que nos haces de venir a la mesa. Cuando vemos el pan y la copa, recordamos a aquel que en obediencia al Padre cumplió el propósito eterno para que nosotros hoy podamos disfrutar de la reconciliación que nos fue dada en Cristo Jesús. Señor, permite que este ejemplo de obediencia representado en el pan y la copa nos inspire a nosotros a caminar en obediencia, Señor. Padre, gracias. Gracias, Dios. Yo oro en esta mañana por cada persona, cada familia, que en medio de la hostilidad de las tinieblas ha intentado esto, ha intentado aquello, ha diseñado sus propias estrategias, ha recurrido a cuanta tipo de cosas probablemente le han dicho, ha escuchado o ha creído que es lo mejor, o quizás su lógica piensa que es lo mejor que puede hacer. Hoy abrazamos el desafío que nos lanza la palabra de esperar en obediencia. No es una espera que nos cruza de brazos a que Dios haga, a ver si quiere hacer algo o no. No, es una espera que tiene la certeza de lo que Dios ya hizo y que se mueve en obediencia a lo que Él ha dicho. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Permítenos, Señor, ver con toda certeza la manifestación gloriosa de lo que en Cristo Jesús ya nos fue dado y que podamos movernos en obediencia a lo que por gracia tú has declarado. A ti toda la gloria.